¿Qué tal amigos? Muy buenas. Cerramos junio y se convierte en el peor tercer junio de toda la historia de Bitcoin, o al menos desde el 2013, que es cuando podemos medir los rendimientos. El cierre fue de 20,48% negativo. Tendríamos que volver a junio del 2022 para encontrar un número bastante fuerte, como lo fue esta caída del 37,28%, y luego tendríamos que retroceder hasta 2013 para ver una caída del 29,89%. Esto está en línea de la media y también de la mediana de rendimientos para el mes de junio, que tienden a ser de negativo 1,59 y negativo 0,49 respectivamente. Si te fijas, es un terreno equilibrado donde hay junios que marcan un rendimiento muy fuerte, pero también hay junios con caídas muy poderosas y eso deja el terreno bien equilibrado. Y la gran pregunta aquí es, ¿qué nos espera para julio? ¿Puede ser julio el mes de rebote, ese mes donde Bitcoin respire un poco? Bueno, si nos vamos directamente a los rendimientos, podríamos afirmar que sí, que típicamente julio se convierte en un mes de subidas con un promedio del 7,08 y una mediana de 8,16%. Pero también te quiero compartir tres eventos que serán fundamentales y que vamos a enfrentarlos en los próximos 30 días y van a determinar si julio se convierte en este mes para dar un respiro o por el contrario prepara el terreno para las caídas de agosto y septiembre, que estas sí son muy típicas en Bitcoin. Empecemos con el primero de los eventos. En este caso tenemos que citar la Clarity Act. A ver, falta esta votación. Y el 4 de julio es el momento determinante, el momento final. Si nos vamos a Polymarket, las apuestas de probabilidad de que esta ley al fin sea aprobada son de un 39%. Y en caso de que se suspenda, pues bueno, se volverá a hablar de este tema hasta meses más adelante. Esto puede ser un golpe negativo para las criptomonedas en el corto plazo, puesto que es una ley muy esperada que al fin brinda claridad y obviamente retrasarla no se tomaría muy bien. Y el sentido común nos dice que en caso de que sí hayan avances y que la Clarity se pueda aprobar sin dificultades, pues esto sería un buen respiro para las criptomonedas y justificaría empezar a ver este rebote durante el mes de julio. El segundo acontecimiento serán los datos de inflación que se presentan este 14 de julio. Recordar que la inflación estuvo en subida constante, la última lectura en 4,2% y aquí sí, si la inflación continúa con este repunte, obviamente va a rebajar las expectativas de algún recorte de tipos en el futuro y esto va a impactar negativamente a las criptomonedas, de forma que esa segunda quincena de julio se nos puede convertir en un poquito roja y empezar a borrar los rebotes que miremos estos primeros días, dependiendo cómo salga esto con la ley de claridad. Este también es un evento importantísimo porque es el tema de discusión sobre la mesa. ¿Acaso la inflación fue un tema estacional? ¿Es algo que se daba solo por el petróleo y ahora que las tensiones ya se redujeron, podrá bajar la inflación o se va a mantener fuerte? Sin duda es el tema central de todo esto y lo que va a marcar el camino de Bitcoin y las demás criptomonedas en lo que queda de julio. Y con esto conecto el tercer evento final con el que vamos a cerrar el mes y es la presentación o la decisión de tipo de interés de la Fed. Este evento se llevará a cabo el 29 de julio y fíjate cómo están las expectativas. Tenemos una probabilidad del 29,4% de que los tipos de interés suban 25 puntos. Hace poco más de una semana les decía las previsiones del Banco de América que hablaba de hasta tres subidas de tipos en lo que queda de este 2026. Ahí estaríamos hablando de un endurecimiento de la política monetaria bastante agresivo que no se reduciría a impactar a las criptomonedas, sino también a la bolsa tradicional. También el discurso, esa segunda toma de contacto con el nuevo presidente, con el señor Kevin Warsh, va a determinar cuál puede ser el rumbo de la Fed, qué expectativas ve a futuro, qué tipo de lenguaje utilice. Eso también es interpretado por los mercados. Recuerda que desde la última reunión hemos tenido una bajada prolongada en Bitcoin. Eso sí, las probabilidades de que los tipos de interés se mantengan iguales sigue siendo la probabilidad dominante con un 70,6%. Y lo más normal es que los tipos de interés se queden así, salvo que en los datos de inflación ocurra una cosa muy extraña que yo lo dudo. Entonces, estos son los tres acontecimientos más importantes a los que nos vamos a enfrentar en julio.
4 de julio, esta votación sobre la ley de claridad. 14 de julio, presentación de datos de inflación y 29 de julio, decisión de tipos de interés. Las tres cosas que están sobre la mesa. Ahora, ¿por qué este mes parece interesante para ver un rebote o un pequeño respiro en el mundo criptográfico? Pues hay unas razones a nivel técnico y también a nivel estadísticos. Estadísticos, como mencionaba antes, por la media y mediana que se mantiene durante los meses de julio. Tienden a ser un mes de un pequeño respiro que se justifica viendo las caídas que tenemos en promedio durante el mes de junio. Pero también este mercado está sufriendo una sobreventa brutal. Si tomo el RSI semanal, tiene una lectura promedio de 38.33 y este RSI estaba más bajo. Y si eres observador y te vas a ver las cotizaciones de las monedas individualmente, vas a notar cómo tienen un precio de descuento que tendríamos que retroceder al año 2022 para verlas. Por aquí tengo a Cardano en 15,57, que está dando un buen rebote esta mañana. Ves a AVAX a 6,73, aunque estuvo en 5,85 no hace mucho tiempo. Ves a BNB en 552, aunque de esta poco puede hablarse porque casi siempre se mantiene fuerte en relación a su precio promedio. Pero Polkadot 84 centavos, Ethereum 1622, el mismo Bitcoin pues lo omito, pero $60,000 es una cosa que solo se da en condiciones muy especiales de mercado. Solana en 77, XRP en dólar con 6 centavos y podríamos continuar con esta lista con todas estas cotizaciones que estás viendo por aquí. En realidad son precios de año bajista de Bitcoin, son precios de enormes caídas de mercado en esos años donde Bitcoin le toca la caída, en este caso es en el 2026. Y la tesis se sigue manteniendo firme, al menos esta tesis, esta postura que les he mencionado antes. Hay una probabilidad que se mantiene en pie de que Bitcoin visite su precio realizado en cadena en lo que queda del año. Y una vez que hagamos esa visita al precio realizado, ya podemos decir de que Bitcoin ha repetido el patrón de sus últimos ciclos y que obviamente está en el fondo y está pues en ese suelo. Aunque el día de ayer te he subido un vídeo explicando por qué Bitcoin ya se encuentra en esa zona de acumulación y en la oportunidad de ciclo. Y yo, en el lugar de muchas personas que a veces yo leo, ¿no? Comentarios, hay gente que sí o sí está esperando Bitcoin a $40,000, a 30,000, a 50,000 para empezar a hacer una compra. Y creo que se está centrando demasiado en ver ese precio específico antes de considerar la caída porcentual que tiene desde máximos históricos de BTC versus la proyección de subida que BTC podría llegar a tener en el próximo bull run de mercado. Entonces, yo creo que ahí hay una oportunidad que muchos dejarán escapar por estar discutiendo si comprar $10,000 más arriba o $10,000 más abajo. De todas formas, no ocupas meter el 100% de tu dinero y jugártela toda a una sola compra. Puedes irlo haciendo estructurado, distribuyendo tu capital poco a poco. Estaré dejando un par de estrategias en la cajita de abajo, en la descripción, que te pueden servir para gestionarte en esta etapa. Y lo que más importa, Bitcoin cerró esta última semana por primera vez desde el 2022 debajo de la media de 200 periodos. Y esto siempre ha sido relevante porque cada vez que Bitcoin hizo este cierre ya estaba muy cerca del fondo, pero también pasaron unas semanas de mucha volatilidad que le llevaron hasta su precio realizado en cadena. Ocurrió en ciclos anteriores y veremos si en este también se repite. Así que dime tú en los comentarios, ¿en qué postura estás? ¿Crees que Bitcoin ya tocó fondo en estos 59,000, $60,000 o consideras que nos queda margen de caída? Estaré encantado de leerte y nos vemos en la próxima. Fuerte abrazo.